A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Es importante tener presente que un movimiento es rectilíneo uniforme cuando la trayectoria es una línea recta y el móvil realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. El ejercicio que vamos a resolver dice así: calcular la rapidez que debe desarrollar un móvil que en 3/4 de hora recorre una distancia de 120 kilómetros. Lo primero que vamos a diseñar es un modelo gráfico. No es necesario, pero muchas veces nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar una línea recta. Sobre esa línea vamos a dibujar un móvil, que en este caso es un vehículo. Nos indican que este móvil va a recorrer una distancia de 120 kilómetros en un tiempo de 3/4 de hora. Nos están solicitando calcular la rapidez que va a desarrollar el móvil. Es decir, esto es nuestro objetivo, hallar esta rapidez. Para resolver un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, se hace uso de una sola fórmula, que es la siguiente. Rapidez va a ser igual a la distancia recorrida dividido entre el tiempo. También podemos decir velocidad va a ser igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. En este caso no tenemos que realizar ningún despeje, porque lo que vamos a buscar es la rapidez, y ya aquí la variable b, que significa rapidez, está despejada. Lo que vamos a hacer es sustituir donde se encuentra la variable x, vamos a colocar 120 kilómetros, y donde se encuentra la variable t, vamos a colocar 3/4 de hora. Realizando esta sustitución, entonces podemos decir que la rapidez va a ser igual a la distancia recorrida, que en este caso son 120 kilómetros, dividido entre el tiempo, que son 3/4 de hora. Antes de sustituir 3/4 de hora, podemos realizar esta división. 3 dividido entre 4 son 0,75. Entonces colocamos 0,75 horas. Dividiendo 120 entre 0,75 nos da como resultado 160 kilómetros por hora. ¿Qué significa este resultado? Para que este móvil recorra 120 kilómetros en 3/4 de hora, él debe tener una rapidez constante de 160 kilómetros por hora. Hasta aquí el ejercicio estaría bien resuelto, pero muchas veces los profesores solicitan trabajar en un sistema internacional de medida. Ese sistema internacional de medida es conocido como MKS. MKS significa metros, kilogramos y segundo. Para trabajar en este sistema, entonces debemos transformar 120 kilómetros a metros y debemos transformar 0,75 horas o 3/4 de horas a segundos. Para realizar esas transformaciones, entonces vamos a realizar los siguientes pasos. Para transformar 3/4 de horas a segundo, entonces vamos a multiplicar este 3 por 3600 segundos, ya que una hora equivale a 3600 segundos. Multiplicando 3 por 3600 segundos y dividiendo ese resultado entre 4, nos daría que el tiempo es igual a 2700 segundos. Esto significa que 3/4 de hora transformados a segundo es equivalente a decir 2700 segundos. Y para transformar 120 kilómetros a metro, vamos a multiplicar 120 por 1000, ya que un kilómetro es equivalente a decir 1000 metros. Realizando esta multiplicación, 120 por 1000 nos da como resultado 120.000 metros. Esto significa que 120 kilómetros es equivalente a decir 120.000 metros. Sustituyendo estas transformaciones en la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, entonces podemos decir que la rapidez va a ser igual a la distancia recorrida, que ahora son 120.000 metros,
dividido entre el tiempo, que son 2700 segundos. Al realizar esta división, podemos concluir que la rapidez va a ser igual a 44,4 metros por segundo. ¿Qué significa este resultado? Que este móvil, para recorrer una distancia de 120 kilómetros en 3/4 de hora, debe viajar con una rapidez de 44,4 metros por segundo. Espero que el video sea de ayuda para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.